Entonces voy a tratar de relajarme con este tema que me encanta, tratando de exponerles a ustedes algunos conceptos sobre tumores benignos del sistema nervioso central y la radiocirugía. Como complemento de lo que han mencionado mis compañeros que me antecedieron, claramente manifestar que esto es un tema que se maneja en equipo multidisciplinario para reiterar lo que Julie decía muy claramente en su exposición y también reiterar lo que decía Alejandro, el doctor Blanco, en el contexto de que estas son enfermedades que no se deben visualizar bajo la óptica pura de una especialidad, sino que básicamente tienen un transitar donde las técnicas de tratamiento, sobre todo con el advenimiento de las nuevas tecnologías, nos han permitido ir haciendo cambios positivos en todos estos pacientes. En el escenario de lo que nosotros manejamos, en algunas ocasiones la radiocirugía puede ser o no es una opción, puede ser un complemento o puede ser la mejor opción de tratamiento para algún paciente en tumores benignos. Si hay algo para lo que la radiocirugía en los últimos años ha expresado indicaciones de tratamiento, son en estos tres tumores de los que les vengo a hablar hoy, que son los schwannomas, los meningiomas y los adenomas de hipófisis, que de por sí constituyen probablemente los tres tumores benignos más frecuentes en el sistema nervioso central. Algunos conceptos que son fundamentales. Los efectos de la radiocirugía no son inmediatos y esto es un parámetro que no podemos perder de vista cuando tratamos los tumores en el sistema nervioso central. Si existe un déficit neurológico que está condicionado por la presión que el tumor está haciendo sobre el sistema nervioso central, la cirugía siempre es necesaria y por lo tanto será la mejor opción. Si hablamos específicamente de meningioma, nos estamos refiriendo a esa pelota que vemos en esa fotografía, que claramente no es el cerebro y que cuando se ha desprendido del sitio donde estaba, ha dejado una huella sobre ese cerebro. Eso es el meningioma, es un tumor que se origina de las capas aracnoideas en el sistema nervioso central y que la Organización Mundial de la Salud, desde hace ya bastantes años, pero con la actualización que hace en su libro azul del 2016, nos lo sigue presentando como un tumor que básicamente, a pesar de ser considerado un tumor benigno, tiene un grado 2 y 3 que tiene comportamientos más agresivos. Y aunque se pone en sus descripciones que es un tumor de crecimiento lento, siempre tenemos que decir cuidado, porque a veces no lo es y se convierte realmente en un problema mayor, ya no solo por algunas de las características que les vamos a mencionar, sino porque también puede tener características agresivas. En esta clasificación entonces lo define como un grado 1, que es el tumor benigno, el grado 2, que es lo que se denomina un meningioma típico, y el grado 3, que es el anaplásico. Y la supervivencia, dependiendo de cada uno de estos grados histológicos, varía. Y como siempre, los más agresivos, los grados 2 o 3, tendrán una supervivencia menor como tal. Pero no solamente en ese concepto es relevante esta clasificación, sino en un aspecto que es fundamental, que es en las tasas de recidiva de estos tumores. De tal manera que sabemos que los meningiomas denominados benignos, los grado 1, pueden recidivar entre un 7 y un 20%. Sin embargo, los atípicos y los anaplásicos tienen capacidad de recidiva aún mayores. Inclusive los anaplásicos superan fuertemente en más de la mitad de los pacientes. Y esto básicamente lo que significa es que existe una altísima probabilidad de que, a pesar de ser muy bien operados, estos tumores vuelvan. Esta es otra imagen que he tomado en internet de un meningioma para establecer que realmente el problema que él condiciona es el desplazamiento que hace sobre todas las estructuras del neuroeje, desplazando el sistema nervioso como tal, aniquilándolo por la presión que hace sobre él. Es realmente actualmente el tumor más común en el sistema nervioso central. Por mucho tiempo el glioblastoma multiforme constituyó el más frecuente y el que le seguía era el meningioma. Sin embargo,
En series recientes lo han colocado ya como el tumor más frecuente, ya no solamente de los tumores benignos, sino aún del sistema nervioso central, y tiene una incidencia muy similar al glioblastoma, que es entre 5 a 6 pacientes por 100.000 habitantes. Uno de los datos es que como cuando es un grado 1 principalmente es de crecimiento lento, muchas veces estas lesiones son encontradas de manera incidental en los pacientes. Estudios radiológicos que se hacen por otras cosas como mareos, algún dolor de cabeza no importante, etcétera, etcétera, y encontramos estas lesiones de manera incidental. A partir del entendimiento de su evolución fisiopatológica es que tenemos que empezar el manejo de estos casos. Son tumores habituales de la edad media. El pico se encuentra más o menos entre los 50 y 60 años, sin embargo, conforme se avanza en edad, ellos tienden a presentarse de manera más frecuente. Hay una relación más intensa de estos tumores a favor de las mujeres, sobre todo en estos picos de edad mayores de 50 años y sobre todo en tumores que se ubican a nivel de la columna vertebral. Pero en pacientes jóvenes, menores de 40 años y todavía más jóvenes, la relación entre hombre y mujer se equipara y en muchos de estos casos comienzan a ser más frecuentes en hombres. Este es un estudio, como muchos hay, que nos indica que efectivamente estos tumores crecen. Cuando biológicamente han comenzado con una curva de crecimiento, habitualmente a los 8 años pueden haber duplicado su tamaño. Por lo tanto, siempre hay que estar observándolos. Y el otro concepto es que, a diferencia de los otros dos tumores de los que les voy a hablar hoy, ellos pueden ubicarse prácticamente en cualquier punto de donde se encuentren la dura madre. Y nosotros a grandes rasgos los dividimos entre los tumores que forman parte de la convexidad y los tumores que forman parte de la base del cráneo. Y ya veremos que esto tiene impacto significativo en el manejo de ellos. Este es un típico tumor de la convexidad, claramente está ubicado sobre la corteza cerebral en uno de los lóbulos de un hemisferio cerebral y como ustedes ven, él se ha habituado ahí, no tiene mayor cantidad de edema, el desplazamiento que hace pese a ese tamaño tan importante es mínimo, casi no comprime los ventrículos. Efectivamente, ya por solo el tamaño, algunos aspectos de la imagen se modifican en relación con él, pero probablemente es un paciente que ha tenido esta lesión y que ha venido creciendo en él sin que diese muchos síntomas. Estos son los pacientes ideales desde el punto de vista quirúrgico, porque podemos a través de una craniotomía llegar a ellos y en la mayoría de los casos tienen muy buena respuesta quirúrgica, sobre todo porque el sitio de implantación de la dura madre, que es donde ellos se originan, se puede quitar también. Y al quitarse la dura madre, quitamos el punto donde pueden volver a recidivar. Algunos otros tumores comienzan a desplazarse hacia partes más basales. Este, que aún forma parte de la convexidad a nivel temporal, ya comienza a ubicarnos en algunos puntos donde desplaza algunas estructuras que son vitales desde el punto de vista vascular y desde el punto de vista de pares craneales. De tal manera que la radiocirugía no es para estos grandes tumores. Estos grandes tumores necesitan ser resecados para quitar el efecto de masa sobre los pacientes. Este es otro ejemplo de un tumor de la convexidad a nivel frontal que claramente tiene más edema a su alrededor, que probablemente está produciendo síntomas más importantes en este paciente y que necesitará cirugía. Pero miren este tumor es un tumor francamente de la base del cráneo y dentro de ese tumor se puede apreciar la arteria carótida que esencialmente está involucrada dentro del tumor. El problema es que esto para el neurocirujano produce una exigencia quirúrgica mayor en el contexto de que muchas veces los tumores ya de por sí en su desarrollo, en su crecimiento, no solamente invaden, sino que se pegan a la arteria. Y no podemos quitar esta arteria porque es la que le va a llevar toda la nutrición, oxígeno, etcétera, al cerebro. Si producimos
un infarto al resecar esta arteria, pues probablemente el paciente hasta podría fallecer en el posoperatorio. Esas limitaciones quirúrgicas, como estas otras imágenes donde ustedes también ven un tumor donde también están involucrados las arterias que están señaladas ahí por la flecha, esencialmente son lo que nos permite en la actualidad planificar estos pacientes para hacer una reducción del tumor, para luego buscar alternativas complementarias donde la radiocirugía cumple un papel fundamental. Este es un ejemplo de un tumor relacionado con la punta del peñasco que está también relacionado con el tallo cerebral y con los pares craneales que ustedes saben que emergen del tallo cerebral. De tal manera que involucrar ahí el facial, el trigémino y algunos otros pares no es difícil de entender cuando uno ve la posición de estos tumores. De tal manera que cuando están en la base del cráneo, ellos nos ofrecen un reto diferente y muchas de las alternativas que buscamos ahora es hacer resecciones mayores, pero protegiendo todas estas estructuras vitales para que luego busquemos medidas alternativas para plantear, por ejemplo, como les mencionaba, la radiocirugía. La clasificación de Simpson para nosotros es muy importante porque básicamente tiene que ver con cuánto tumor pudimos quitar. Y cuando hablamos de cuánto tumor pudimos quitar, estamos hablando de si quitamos además el sitio de implantación, que en este caso es la dura madre. Cuando no logramos hacer esto, el grado de recidivas, como ustedes lo pueden ver en esta tabla, son mucho mayores para nuestros pacientes. Sin embargo, aún cuando quitamos el tumor, la dura madre y el hueso, la recurrencia podría darse hasta en un 9%. Así que cuando manejamos estos tumores, no solamente estamos pensando en el grado histológico, sino también en cuánto pudimos quitar de él. Y cuando vemos la posibilidad de quitar lesión, nos damos cuenta que cuando son lesiones de la base del cráneo, como están señaladas acá, básicamente la posibilidad de que estas resecciones no sean completas es muy alta. Y sabemos entonces con esto que con esas lesiones que dejamos ahí parcialmente, vamos a tener una posibilidad mucho más alta de recurrencia y aún si el grado histológico de estos tumores es 2 o 3, la posibilidad también aumenta sustancialmente. De tal manera que cuando pensamos en radiocirugía, tenemos que pensar entonces en lesiones que deban ser irradiadas, idealmente lo más pequeñas posibles, para que complementen el control que no podemos hacer con la técnica quirúrgica. Y esto es uno de diferentes estudios que han salido en relación a la capacidad que tiene la radiocirugía de controlar el crecimiento de estos pacientes y como ven ustedes es realmente alta, supera el 90% en la mayoría de los casos. De tal manera que en el proyecto que nosotros trabajamos como equipo es reducimos tumor, damos radiocirugía en aquellos casos donde el tumor no puede ser resecado de manera completa. En estas tasas de control, aún la radiocirugía puede reducir el tamaño de la lesión hasta en un 58% de los casos o mantenerlo estable, siendo pequeño ya no produciría tanto problema, pero él no crecerá más. Pero a pesar de esto, existe una tasa de un 7% donde puede el paciente tener un crecimiento del tumor. Estos son algunos de los estudios que hay publicados, hay bastantes más, donde básicamente podemos identificar que hay una buena respuesta de los tumores de los meningiomas a los tratamientos de radiocirugía. Algunas de las cosas que se han dicho desde el punto de vista del efecto de este tratamiento es que produce una lesión directa sobre la célula tumoral y además sobre los vasos sanguíneos del tumor. Esto ayuda a que el control del tamaño tumoral sea eficiente y lleva a las células a apoptosis rápidamente. Entonces, ¿tenemos limitaciones con la cirugía? Claramente sí, tenemos recurrencias y aún los pacientes que operamos con un Simpson 1 pueden volver a tener el tumor. Y cuando los pacientes tienen una serie de comorbilidades, tenemos que sopesar si realmente la cirugía es algo que podemos diferir para tratar solamente con radiocirugía a estos pacientes. El concepto es
tan sencillo como esto, resección quirúrgica cuando sea necesario y luego complementar con radiocirugía cuando sea necesario. Trataré de presentar los otros dos tumores de manera más concreta, primero porque ya casi me quedo sin tiempo y segundo porque son menos frecuentes que el meningioma. El schwannoma del nervio vestibular, como ustedes lo saben, es una lesión que está relacionada con alguna de las dos ramas que tiene el nervio vestibular y que se desarrolla habitualmente en el conducto auditivo interno y desde ahí luego puede su crecimiento dar para que afecte el ángulo pontocerebeloso, que es lo que manifestamos con esta imagen, y a partir de ahí entendemos las diferentes manifestaciones que puede tener el paciente. Dentro de esto afecta directamente el nervio facial y por supuesto el nervio coclear, por lo que podría tener estos pacientes parálisis facial, pero sobre todo su manifestación más frecuente es una pérdida de la agudeza auditiva de un solo lado, del sitio donde está el tumor. Cuando crece más, afecta a otros pares craneales, como sería el trigémino, y posteriormente podría afectar también el tallo cerebral como tal, y sobre todo el pedúnculo cerebeloso medio, produciendo trastornos ya no solamente cerebelosos, sino de los fascículos que se ubican en el tallo cerebral. Esta es la imagen típica de un schwannoma en relación con el resto de los pares craneales y la compresión que comienza a hacer en el tejido nervioso. Hay una clasificación que se conoce como clasificación de Cox y básicamente está relacionada con la posibilidad que tiene de afectar el sistema nervioso como tal. Los grados mayores son los que tienen tamaños mayores y básicamente estos son algunos ejemplos para indicar, por ejemplo, que esto es un COS1, que es una lesión puramente en el conducto auditivo interno. Esto es un COS2, que es una extensión y que mide menos de 2 centímetros y que afecta ya ligeramente las estructuras del ángulo pontocerebeloso y estas que claramente son COS3 y 4 que han desplazado el tallo cerebral, el pedúnculo cerebeloso medio y propiamente el hemisferio cerebeloso. Si quisiéramos verlas también en estos otros cortes, podríamos identificar la diferencia entre los tamaños de estas lesiones desde muy pequeños a muy grandes. Y esto, bajo el mismo concepto que hablábamos de los meningiomas, comienza a marcar el camino de lo que tenemos que hacer. Claramente, ¿cuánto crecen? Estos tienen también una tasa de crecimiento y es una de las cosas que hemos aprendido, sobre todo en estos tumores, y uno podría decir que a grandes rasgos crecen 1 milímetro a 1.5 milímetros por año. Y esto significa que tenemos que observar estos pacientes. Cuando llegan con este diagnóstico y son pequeños, no tenemos que entrar a operarlos ni irradiarlos de inicio. Lo que tenemos que ver es si realmente están teniendo una tasa de crecimiento o no, porque algunos de ellos se mantienen estables por el resto de la vida. Al igual que los meningiomas, lo que estamos obligados es a tener controles sobre estos pacientes. Sin embargo, actualmente es la técnica, la radiocirugía, la técnica terapéutica más trascendente en estos tumores. ¿Y por qué es trascendente? Entre otras, porque ahí podemos ver lo que sucede con las grandes series desde el punto de vista quirúrgico. Y la preservación de la audición y del facial es realmente un tema difícil desde el punto de vista cirugía. En grandes tumores, las alteraciones de nervio facial inclusive superan el 50%. Por lo que lamentablemente esto termina siendo una secuela mayor para todos nuestros pacientes. Con la radiocirugía, ¿qué intentamos? Pues lo mismo que con los otros tumores benignos, que es detener el crecimiento y reducir el tamaño tumoral. Y esta es una serie, por ejemplo, del Cleveland Clinic, donde demuestra que actualmente la radiocirugía es tan eficiente como la cirugía para controlar el tumor, pero tiene muy bajos índices de deterioro del nervio facial y en algunos casos puede preservar también, gracias a esta técnica, la audición. De tal manera que en este contexto, la radiocirugía sí que ha marcado una diferencia sustancial en nuestros pacientes. Tenemos que tener los tumores pequeños, porque ya ustedes se habrán dado cuenta que la radiocirugía no es eficiente para tumores grandes. Y bajo el mismo concepto, si el tumor es muy grande, es decir, es un COS 3 o 4, tenemos que operar el paciente, reducir el tumor y luego enviarlo a radiocirugía. 30 segundos, que ya es lo que ya me han dicho, para hablar de adenomas de hipófisis.
Es básicamente también el mismo concepto que hemos tratado de dar. Los adenomas de hipófisis es el tercer tumor más frecuente de los tumores benignos, se ubica a nivel de la silla turca y ya ustedes saben que él puede tener características por su tamaño de compresión sobre el sistema nervioso central, como lo es, por ejemplo, lo que estamos observando ahí en la flecha, sobre lo que es el quiasma y la compresión produciendo una disminución de la agudeza visual, o aún sobre el resto del parénquima cerebral, donde afecta el diencéfalo, el tallo y el resto de estructuras del sistema del neuroeje. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales de la hipófisis es que, al igual que los tumores que vimos anteriormente, afecta directamente el sistema nervioso central por su tamaño. Pero a veces son micros que ni siquiera salen de la silla turca y son funcionales, es decir, producen una gran cantidad de hormonas de forma patológica, llevando a enfermedades como la acromegalia o el Cushing o los mismos prolactinomas. Quirúrgicamente, las técnicas han variado a través de los años, pero esencialmente lo que hacemos ahora en la mayoría de estos tumores es entrar con endoscopios por la nariz y desde ahí poder resecarlos. Los tumores de hipófisis crecen, como hemos visto, a unas tasas similares, como describimos para el meningioma y para el schwannoma. Y las cirugías de ellos, en general, son cirugías que van bien. Este es un caso donde se evidencia un tumor que ha crecido hacia el diencéfalo. Aquí está claramente toda la lesión tumoral. Y esta es una imagen postoperatoria de lo que pudimos lograr con este paciente, con una pérdida de la masa tumoral, quedando pequeñas lesiones en algunos sitios que es donde a estos tumores les gusta irse, como el seno cavernoso o aún hacia la misma fosa posterior. El detalle es que cuando les damos radiocirugía a estos pacientes, esta es la tasa potencial de reducción. Y entonces pasa mucho tiempo y prácticamente se van disminuyendo en algún grado muy poquito. Y si ya están produciendo un efecto de masa, pues no vamos a resolver con la radiocirugía ese efecto de masa. Entonces es el mismo concepto. Si el tumor está presionando de forma importante el sistema nervioso central, hay que ir y quitar. Sin embargo, cuando son lesiones que invaden estos rincones, como el seno cavernoso, terminan produciendo la radiocirugía muy buen efecto de control de forma complementaria. Por lo tanto, la radiocirugía también es segura en los adenomas de hipófisis y produce un control importante en los restos tumorales que pueden quedar después de la cirugía. Desde el punto de vista de los funcionales, vamos a decir básicamente que de forma general responden de mayor a menor en el Cushing, la acromegalia y la prolactina. Y ahí básicamente me gustaría que nos restringamos en esta imagen puramente a esta tablita para decir que tienen tasas de remisión en el Cushing de un 87%, en hormona de crecimiento de un 67% y en prolactinomas de un 18%. Lo que significa que tenemos que ir a esta misma secuencia, de que a estos pacientes básicamente tenemos que intentar por la cirugía controlarlos y posteriormente, si no podemos a través de esto, dar radiocirugía. Bueno, el tratamiento de los tumores cerebrales benignos, por lo tanto, no depende de una técnica en específico, que es la idea que he intentado transmitir hoy. Ocupa el tratamiento ideal que el conocimiento científico y la tecnología puede aportar, desde la cirugía hasta tratamientos médicos, y dentro de esto, la radiocirugía como un elemento fundamental. Muchas gracias.